Bueno, vamos a seguir entonces con la unidad temática 3. Esta es la clase correspondiente a la semana 4. Vamos a trabajar entonces el primero de los textos, que es del trauma puberal al acontecimiento adolescente del profesor Córdoba. Como bien nos anticipa el título, va a haber dos conceptos centrales que vamos a trabajar en este texto. Uno es el concepto de trauma y otro es el concepto de acontecimiento. El profesor Córdoba nos va a llevar por un punteo que él va a hacer respecto a estos dos conceptos desde distintos autores. Esto lo van a poder leer ustedes e ir señalándolo. A mí lo que me parece importante es destacar cierta lógica. Los invito entonces a que ustedes hagan en un cuadro comparativo como actividad práctica al leer el texto, en una columna el concepto de trauma y en otra el de acontecimiento, según los distintos autores. Lo que ustedes van a encontrar cuando terminen de hacer ese cuadro comparativo, en principio son dos cosas. La primera, trauma desde Freud remite a un exceso de energía que el psiquismo no puede elaborar o darle inscripción porque sobrepasa los recursos con los que contaba hasta ese momento. Esto desde Freud. Desde Leucovitz vamos a decir que es la aparición de un elemento que responde a una lógica distinta a la que estaba dada. Desde Grassi, incluso con uno de los textos que trabajamos en la otra clase respecto al desorden, también podemos decir, ¿no? La aparición de lo nuevo implica la puesta en desorden. ¿Sí? Hay algo que se presenta y que todavía no puede ser significado. Pensemos en esto que decíamos al principio, ¿no? De la integración psicosomática y demás. Y ese algo que se presenta no es solamente la pulsión genital, como veníamos diciendo y que es muy importante, ¿no? Lo que se presenta tiene que ver, en este texto lo va a decir el profesor Córdoba, con un goce respecto a la sexualidad del que nada se sabe. Del lado del acontecimiento, lo que nos va a proponer pensar Córdoba es que para que el trauma se constituya como acontecimiento, es decir, como trabajo psíquico de producción de subjetividad, ¿sí? Requiere de la actividad del sujeto, era algo que ya lo habíamos dicho, requiere de la implicación del sujeto en eso que está pasando, en eso que está atravesando. Por ejemplo, los chicos y las chicas al crecer de repente se empiezan a preguntar por qué los otros se les acercan. Esto es muy común, sobre todo en el colegio secundario, ¿no? El grupo de chicas que se acerca a saludar al chico que les gusta, o el chico que gusta de la chica y se acerca y le pregunta y le hace regalos y quiere andarle cerca, ¿no? Y aparece esta pregunta de, bueno, ¿y a este qué le pasa? ¿Por qué se acerca de esa manera? De alguna forma, la incógnita respecto al deseo del otro puede también constituirse como un elemento a metabolizar. ¿Qué quiere el otro? Decíamos antes que no alcanzaba con la maduración del cuerpo real biológico, digamos con la aparición del soma como elemento real para hablar de crecimiento, ¿sí? En todo caso, ahí podemos hablar de la maduración. Decíamos que hace falta trabajos de integración psicosomática, trabajos de inscripción del cuerpo puberal. En este texto va a aparecer este concepto que es el de acontecimiento y desde ahí entonces vamos a poder pensar que para que haya crecimiento hace falta la implicación del sujeto con eso que le está pasando. Esto se traduce en un montón de conductas de los y las adolescentes respecto a sus cambios, no solo físicos, anatómicos, sino en su manera de pensar, en sus necesidades, en sus ganas de estar con el grupo de amigos y ya no con los padres. Por ejemplo, la maduración del cuerpo sexual nos lleva por un camino recto
hacia la consumación del acto sexual, hacia el encuentro sexual, con el coito incluido. En general, los chicos y las chicas dan unos cuantos rodeos antes de poder concretar esa escena de encuentro amoroso, y algunos nunca lo hacen. La experiencia del orgasmo puede convertirse también en un acontecimiento cuando, digamos, el sujeto en cuestión se permite atravesarla, ¿no? Y no quedarse, digamos, en las etapas previas. Veíamos en un video en la clase sobre metamorfosis de la pubertad que les propuse el del pibe que estaba en la fiesta, ¿no? Y que en un momento, mientras él observa a una de las chicas, se le presenta a otra chica y él la deja pasar. Entonces, tenemos por un lado la idea del acontecimiento. Nos dice Córdoba: para que haya acontecimiento y no solo trauma, se requiere de un trabajo de apropiación subjetiva e interpretación de aquello que irrumpe avant coup. Avant coup sería por anticipación, ¿sí? Aquello que irrumpe y no tiene significación, y desde su presencia invita justamente al trabajo de la significación, de otorgar una significación. Por ejemplo, se me ocurren varios ejemplos. El pibe que empieza el colegio secundario, 12 años, 13 años, empieza primer año. Es una experiencia en general muy intensa para los pibes y las pibas. Uno después se olvida, pero en el momento lo debe haber sido para todos. Y muchos pibes se quedan con ese registro, digamos, de la dificultad, podríamos decir, de lo traumático, de ese pasaje institucional. Sin embargo, quienes pueden, vamos a decir, apropiarse de la posibilidad, apropiarse de la situación en la que están, es decir, darse cuenta de que crecieron, darse cuenta de que se les abre un nuevo mundo, de que hay gente nueva por conocer, de que se puede empezar a tener, digamos, nuevos lugares y grupos en los que participar, seguramente va a tener una experiencia distinta de aquel que vive el escenario del colegio secundario novedoso como un escenario hostil, ¿no? O simplemente negativo por ser distinto al de lo ya conocido. Otras experiencias que podemos pensar en la pubertad, que pueden tomar este tinte, digamos, de resultar un acontecimiento. Por ejemplo, las primeras salidas con los amigos, las primeras salidas a pasear o al cine, salir solo, salir sin los padres. Puede ser para un chico una situación traumática porque, bueno, por distintos motivos los padres pueden no poder estar ahí con él, con ella, acompañarlos, y generar también una respuesta, digamos, una reacción de encierro en el adolescente en cuestión. Pero también, si el adolescente se implica y descubre que esa es la posibilidad de conectarse con un mundo novedoso, bueno, tiene todo por delante, ¿no? A veces en la clínica hay que acompañar a los pibes y a las pibas cuando nos consultan a que justamente encuentren su implicación en eso que les está pasando. Hay un apartado donde Córdoba nos señala que el trauma es constitutivo del aparato psíquico. Esto es en relación a lo trabajado por Freud, a la idea de la implantación de la sexualidad, como ya lo vienen trabajando. Aparece acá la referencia al Aprekup o al Nachtraglich, que es el término freudiano que tiene que ver con la resignificación. Es a partir de un segundo momento que se resignifica una escena primera. Háganme acordar en el Zoom, les voy a dar un ejemplo clínico sobre esta resignificación. Pero en relación a lo traumático de la sexualidad implantada, él retoma entonces a Laplanche
y trae la idea de la seducción generalizada, ¿sí? Dice, implanta en el infant ciertos significantes que denomina enigmáticos, ¿sí? Porque escapan al conocimiento consciente de la madre. Incluso la madre no sabe cuál es ese sentido de lo que está transmitiendo. Entonces, diferencia entre avant-coup y après-coup es algo que tienen que tener señalado. Lo que nos interesa de esta temática del trauma y acontecimiento, fíjense que en el título de la unidad, que es del trauma puberal al acontecimiento adolescente, hallazgo de objeto, lo que nos interesa justamente es esta secuencia que lleva a un adolescente a poder ensayar estos hallazgos de objeto. El término hallazgo, como ustedes ya deben haber visto en teórico, tiene que ver con un movimiento, digamos, creativo por parte del sujeto, ¿no? Hallar lo dado, digamos, crear lo dado. No se trata de encontrar lo que ya estaba ni repetir modelos anteriores, sino justamente la dimensión del encuentro novedoso, ¿no? Con la novedad. Por eso lo denominamos acontecimiento. Por último, termina Córdoba su texto diciendo: aquello puberal que adviene con la pubertad, elaborado y asumido subjetivamente por lo adolescente, permite poner en acto, en un movimiento de anticipación, durante la juventud, el momento de concluir de los procesos que conducen, con la guía del ideal del yo, a la conquista de logros amorosos y creaciones culturales en el mundo adulto.